A nosotros nos tocó la explicación de números aleatorios y pseudoaleatorios. Y mi equipo está conformado por Yair Alejandro Saldaña Alcántar, Rafael Zavala Valle y yo, Brian Pérez Sandoval. Bueno, pues aquí nosotros daremos una explicación de qué son los números pseudoaleatorios, donde también se desglosan varios subtemas y también daremos explicación. Bueno, ahora, ¿qué son los números aleatorios? Son números que deben cumplir los requisitos de espacio equiprobables, es decir, que todo elemento que tenga la misma probabilidad será elegido y que la elección de uno dependa de la elección del otro. Ahora, ¿qué son los números pseudoaleatorios? Son números generados por medio de una función determinista, no aleatoria, y aparentan ser aleatorios. Los números pseudoaleatorios. A mí me tocó el tema de generación de semillas, que es muy difícil. Por eso optan por utilizar números cercanos a los números pseudoaleatorios, o los que más se acercan a ser números aleatorios. En el siguiente toca aplicación, que en la vida cotidiana lo utiliza más cuando son juegos de azar, o en las estadísticas, o en el caso de matemáticas, que en este caso podemos ser un ejemplo, serían en los videojuegos de azar, sería en el caso de la perinola, ¿cuál más podría ser? La ruleta, o de los casinos, no sé cómo se llaman, pero los casinos utilizan mucho los números aleatorios. Y en el caso de las estadísticas utilizan, por ejemplo, el porcentaje o los sumas, y utilizan números aleatorios porque no saben cuál número nos vaya a tocar o cuáles vayan a hacer. En el siguiente toca diferencias, que en este caso puede ser un número aleatorio, es un resultado de una variable al azar especificada por una función de distribución. Cuando no se especifica ninguna distribución, presupone que se utiliza distribución uniforme continua en el intervalo. Por ejemplo, en esto podría hacerlo en el caso del uso del azar, no sabes cuál te va a tocar, qué número te va a tocar. Y en el siguiente, los pseudoaleatorios se generan mediante algoritmos, todos generados de números pseudoaleatorios. Se repetirá luego de una larga sucesión de números. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que si te toca el número 2, llega un momento de que ya no te va a salir el número 2, donde si repites, esos son los números aleatorios, y luego después de un tiempo te puede volver a salir el 2, más o menos así. Y ya nada más en sería lo que me tocaría exponer, que son la generación de semillas, las aplicaciones y sus diferencias de este tema que se llama números pseudoaleatorios. Mi nombre es Jair Alejandro Saldaña Alcántara y yo voy a exponer lo que son las diferencias de los números pseudoaleatorios. Voy a explicar cuáles son los métodos para la generación de estos, y también voy a explicar un ejemplo para la resolución o para generar estos números pseudoaleatorios. Bueno, para empezar, las diferencias. Las diferencias son entre el número aleatorio y el pseudoaleatorio. El número aleatorio es el resultado de una variable al azar especificada por una función de distribución. Cuando no se especifica ninguna de estas distribuciones, se pospone se pospone para que se utilice la distribución uniforme continua del intervalo, ya sea 0,1, 0,0, etc. Ahora, ¿qué son los números pseudoaleatorios? Se generan mediante algoritmos. Todo generado de números pseudoaleatorios se repetirán luego de una larga sucesión de números. Esas son las únicas dos diferencias que yo encontré para el tema de números pseudoaleatorios. Ahora vamos con lo que son los métodos que se utilizan para la generación de estos códigos. De estos códigos o números, es lo mismo.
Bueno, los dos métodos sí, encontré dos métodos para la generación de estos números. El primero es utilizando un método estadístico random, que ya lo hemos visto en un semestre anterior, que es donde se utiliza la clase math, dos puntos math.random, cerramos con paréntesis, y la otra es utilizando clase random. Las clases random en lo que es el lenguaje Java sirven para crear un objeto, y todo esto se utiliza con el código que utilizamos de random, no es cierto, perdón, math.random, dos puntos random, y cerramos paréntesis. Esto es con el único fin de crear un objeto. Bueno, a continuación les voy a poner un ejemplo en la pantalla y lo voy a explicar. El método random de la clase math devuelve un número al azar positivo del doble mayor o igual que 0.0 y menor que 1.0. Por ejemplo, si la siguiente forma genera 5 números aleatorios, tenemos lo que es for, entre paréntesis int, y igual a 1, punto y coma, y mayor o igual a 5, punto y coma, y más, cerramos paréntesis, system.out.print, luego entre paréntesis, math.random. Quedamos que esta clase servía para crear un objeto. Ahora lo que este código nos va a hacer, nos va a generar 5 números aleatorios, que son los que tengo aquí en este instante, los que se muestran, los que voy a marcar con un cuadro rojo. Ese es un simple ejemplo de la creación de los números pseudoaleatorios dentro de ya un lenguaje Java. Y pues para más ejemplos, ya sería cosa de que buscáramos más y unos más complicados. Este solo es uno básico. Para finalizar está lo que es la conclusión. La conclusión, pues para finalizar, todo lo que se vio en esta presentación fueron temas y subtemas que se generaron de los números pseudoaleatorios. Y también, por parte de mi opinión, yo creo que esto tiene una suma importancia para lo que es nuestra carrera y la vida que vamos a tener. Por ejemplo, cuando entremos a un trabajo vamos a tener que ver números pseudoaleatorios o creación de números para, no sé, algo que nos pidan un trabajo. Bueno, así lo considero yo. Esto ha sido todo de mi parte.